Paraguay, 4 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de decretos presidenciales que, a primera vista, parecen pura burocracia. Totalmente. Pero nuestra misión es descubrir qué hay detrás de los números. Vamos a ver una ley que se niega a morir, ascensos que llegan casi una década tarde y también el reconocimiento a quienes hicieron el sacrificio máximo. Exacto. Lo que tenemos delante es una radiografía del sistema. Estos decretos nos muestran cómo la maquinaria del Estado opera en la práctica. Con sus tiempos, sus contradicciones. Y sus momentos de solemne honor. Es una ventana a los procesos que definen la carrera y a veces el legado de miles de oficiales. Bueno, empecemos a desglosar esto. En varios decretos, como el 5044, hay algo que salta a la vista de inmediato. Se menciona que la solicitud de ascenso se basa en la Ley número 222 de 1993, una ley que ya no está vigente, pero el decreto se firma en concordancia con la nueva ley de 2024. ¿Qué significa esta convivencia de dos leyes? ¿Es un error? No, para nada. Es totalmente intencional y es digamos, un dolor de cabeza típico en cualquier reforma grande del Estado. Ah, ok. Imagínate, un oficial inicia su proceso de ascenso bajo unas reglas del juego, las de 1993. Cumple los requisitos, presenta sus papeles y a mitad de camino, ¡pum!, Cambian las reglas. el Congreso aprueba la nueva Ley de Reforma y Modernización y cambian las reglas. Claro, te quedas en un limbo legal. Tu caso empezó con una ley que de repente ya no existe. Precisamente. Y para evitar un caos total y proteger los derechos de quienes ya estaban en proceso, las leyes nuevas suelen incluir un apartado clave. ¿Cuál sería? Las disposiciones generales y transitorias. Es un mecanismo que básicamente dice, todo lo que se inició con la ley vieja se termina con la ley vieja, aunque lo firmemos bajo el paraguas de la nueva. Ah, es una especie de salvavidas legal para los que ya estaban en el sistema. Entiendo. Claro. O sea que la burocracia se protege a sí misma de sus propios cambios para garantizar una continuidad. Suena lógico, aunque un poco enrevesado. Es la única forma de hacerlo sin generar miles de juicios contra el Estado, ¿no? Así los ascensos de suboficiales como Alberto Martínez López, que cumplieron sus méritos hace años, pueden finalmente hacerse oficiales. Y sin que la nueva ley anule todo su esfuerzo. Exacto. O sea que, en resumen, están usando una ley nueva para cerrar casos viejos. Pero lo que me vuela la cabeza no es la ley que usan, sino las fechas. Las fechas. Cuando uno mira la letra chica de estos ascensos, se encuentra con unas demoras increíbles. A ver, déjame ver esta fecha. No puede ser. El decreto 5044 es de 2025, pero dice que el ascenso a suboficial mayor es válido desde... el 31 de diciembre de 2018. Estamos hablando de casi 7 años de retroactividad. Esto ya no es un retraso, es arqueología administrativa. Y eso no es todo. Si ese caso te parece sorprendente, revisa el decreto 5047. A ver. Se asciende al suboficial inspector Ismael Romero Aquino. La fecha de vigencia de su ascenso es el 31 de diciembre de 2016. 2016. No, eso es increíble. 9 años. 9 años de demora entre el momento en que se ganó el ascenso y el momento en que se lo reconocen. Imagina hacer tu trabajo, cumplir con todo en 2016 y no verlo oficializado hasta 2025. Es toda una carrera en el limbo. El verdadero punto aquí no es solo que el sistema es lento. Es que la vida de una persona puede quedar atrapada en un expediente olvidado en un cajón durante casi una década. Claro. Y bueno, aquí las razones pueden ser un montón de cosas. Imagínate el viaje de ese expediente. Que si le falta una firma, que si se queda atorado en jurídico, que si el Tribunal de Calificaciones tiene una pila de casos. El famoso vuelva mañana en versión papel. Exactamente. Ok, lento es una forma muy diplomática de decirlo. Pero 9 años parece más que lento, parece negligencia. ¿No hay consecuencias por esto? Es que no es un caso aislado. Fíjate en el decreto 5045. Ahí vemos algo similar. Cierto. Se asciende a un grupo. A Lorenzo López Armañala le dan vigencia desde 2021. Pero a los otros 5, incluyendo a Juliana Josefina Ojeda, la vigencia es desde 2022. Lo que demuestra lo que decías, que cada expediente es un mundo. Y sigue su propio calendario de obstáculos.
Pero, ¿es normal que cada caso siga su propio calendario? ¿O esto sugiere que algunos expedientes tienen, digamos, prioridad y otros no? Es una pregunta muy válida. Porque una diferencia de un año es una cosa, pero 9 años de retraso para Romero Aquino suena a algo más que simple burocracia. Podría haber mil razones, ¿eh? Un documento que se extravió y tardó años en reponerse, un dictamen que se complicó, o simplemente un expediente que quedó al fondo de la pila. Claro. Lo que sí es seguro es el impacto para el oficial. La fecha de vigencia es crucial. No es solo un papel para colgar en la pared. No, claro. Es que no es solo simbólico. Afecta directamente tu antigüedad en el nuevo rango. ¿Y tu bolsillo? Afecta potencialmente tus remuneraciones, porque un grado mayor implica un salario mayor. Y la jubilación. Y lo más importante, a largo plazo, afecta el cálculo de tu futura jubilación. Es dinero que no cobraste, una jubilación que se calcula mal. Es un impacto real en la vida de una persona y su familia. Y pensar que todo eso depende de que un expediente avance de un escritorio a otro es bastante fuerte. Totalmente. Y mientras revisaba estos decretos, algo más me llamó la atención, y es el tono. Pasamos de estos casos administrativos casi fríos, de demoras y leyes, a 2 decretos que tienen un peso completamente distinto. Así. El 5049 y el 5051. ¿Te refieres a los ascensos póstumos? Sí, el cambio es notable. Aquí ya no se habla de antigüedad, de méritos, de leyes viejas. El lenguaje es otro. Exacto. El decreto 5049 asciende al grado de suboficial segundo al suboficial ayudante Marcos Ramón Bazán Cañete. Y el documento es muy claro. Es por fallecimiento en acto de servicio. Especifica que su muerte ocurrió el 27 de noviembre de 2024. Y esa misma fecha se convierte en la vigencia de su ascenso. No hay retroactividad de años, es inmediato. Y aquí es donde vemos la nueva ley número 7280 de 2024 en plena acción, pero de una forma muy diferente. ¿Cómo? Estos ascensos se fundamentan directamente en los artículos 101, 270 y 271 de esa ley. Esto nos indica que la reforma de modernización no solo se ocupó de la burocracia de los vivos, sino que estableció un protocolo claro y específico para honrar a los caídos. Y parece un proceso mucho más ágil, además. El fallecimiento fue a finales de 2024 y el ascenso se decreta un año después. Que comparado con los 9 años que vimos antes, Es prácticamente instantáneo. es que la filosofía es distinta. En los casos de antigüedad, el sistema está diseñado para verificar y controlar. Por eso es lento. Aquí, el sistema está diseñado para honorar. El mérito es indiscutible. El acto de servicio es el mérito supremo, y la ley nueva parece reconocerlo así, dándole celeridad al proceso. Y luego está el segundo caso, el del decreto 5051. Es muy similar. Ajá. Se asciende al oficial ayudante Raúl Julián Ruiz Díaz Cabrera al grado de oficial segundo, también por fallecimiento en acto de servicio. Aquí se menciona una resolución del Ministerio del Interior que ya daba por terminadas sus funciones por esa causa. Un ascenso póstumo es la máxima condecoración que la institución puede otorgar. Es un acto de honor que reconoce el sacrificio supremo. Y de nuevo, más allá del enorme peso simbólico, tiene implicaciones prácticas. Fundamentales para las familias. Fundamentales. Te refieres a las pensiones y beneficios. Exactamente. Esas pensiones para los deudos se calculan a menudo sobre la base del último grado obtenido. Al otorgar este ascenso, el Estado no solo honra la memoria del oficial, sino que también asegura que su familia reciba el soporte económico correspondiente. Es la forma en que el Estado reconoce formalmente que su vida se entregó en cumplimiento del deber. Exacto. Es como decir, su carrera no terminó aquí. Ascendió al siguiente nivel en su último acto. Un cierre administrativo, pero con una carga emocional profunda. Totalmente. Cierra un círculo de servicio de la manera más honorable posible. Entonces, si miramos todos los decretos en conjunto, del 5044 al 5051, lo que tenemos es un panorama completo de la carrera de los suboficiales, ¿no? Vemos ascensos en casi todos los niveles. Sí, es como ver una escalera. Tienes a Juan Carlos Peralta Ayala ascendiendo de suboficial ayudante a segundo. Luego a José Luis Silva Peralta, de segundo a primero. Tienes varios casos, como los que ya mencionamos, que pasan de suboficial inspector a mayor
Y finalmente a Walder Pereira Vázquez, llegando de principal a superior. Y para quien no está familiarizado, este no es un salto menor. Pasar de suboficial inspector a mayor, por ejemplo, es un paso clave. Implica más responsabilidad, un cambio en el mando. Es la diferencia entre estar principalmente en el terreno y empezar a supervisar operaciones de mayor envergadura. Por supuesto, cada uno de esos peldaños representa años de servicio, cursos aprobados, evaluaciones superadas. Y lo interesante es que estos decretos son como una radiografía del viejo sistema. Ah, claro. Cuando mencionan el artículo 119 o el 120 de la Ley del 93, no es solo un dato legal. Nos están contando cómo funcionaban las reglas del juego antes. Exactamente, nos están diciendo, para este ascenso, según el artículo 119, necesitabas X años de servicio y el curso Y. Era un camino súper definido, casi como un videojuego donde tienes que cumplir misiones para pasar de nivel. Y estos documentos nos muestran esa maquinaria. La maquinaria administrativa que sostiene, y a veces frena, la vida profesional de miles de agentes. Así que lo que a primera vista podría parecer una simple lista de nombres en una gaceta oficial, en realidad encapsula carreras enteras, reformas institucionales que chocan entre sí, La frustración de esperas de casi una década. y hasta reconocimiento del máximo sacrificio. Y esto nos lleva a una reflexión final. Estos decretos son el punto final de un largo viaje administrativo, pero son el punto de partida para una nueva etapa en la vida de un oficial. O el legado de uno caído. Esto deja abierta una pregunta. ¿Cuántos procesos similares, cuántos Ismael Romero Aquino están actualmente en curso, esperando una firma en algún escritorio? Y, sobre todo, cómo la eficiencia o la ineficiencia de esta maquinaria impacta no solo en la moral de la fuerza policial, Sino también en la justicia que se le debe a quienes dedican su vida al servicio,